Pancho. María, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, perro boludo? Oye, hermano, Juan, yo estuve todo el rato afuera. El análisis. Ya, acá tenemos los oscilogramas característicos para las tres fallas mencionadas. La primera es un corto con masa, en donde una de las dos señales, ¿cierto?, se cruza con una señal de chasis o un negativo o una masa, como le quieren llamar. Simbología, ¿cierto? Acá. En la segunda es un cruce de señales, o sea, en algún punto ambas señales se toparon y se están cruzando. Y en la última es muy similar al primero, pero en vez de tirar un corte a masa, es un corte positivo. Los oscilogramas característicos nos muestran lo siguiente. En el caso de lo primero, una señal normal, déme un segundito, normal. Una señal normal es más o menos Normal. normal. Es más o menos así. Algo así. ¿Qué características? Esto es una señal normal, ahora, en estos momentos. ¿Qué características tiene? Que tiene un voltaje. En el caso de Canhai, más o menos entre 2.5 a 2.7, y en el caso de Carlow, 2.3 a 2.5 volts, ¿cierto? Eso es una señal normal. En el caso de la primera, de la primera situación, acá esta flechita que aparece en cada uno de los oscilogramas es el voltaje cero. Nos indica la línea del voltaje cero. ¿Qué sucede acá? En esta parte de acá les va a aparecer algo así. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada cuadrito vale un volt. Entonces, por ejemplo, hice los cuadritos terribles desfasados de la... Acá aparece algo así, ¿cierto? Que es 1 volt, 2 volt y los 2, y algo que corresponde en el caso del de abajo 2,3 y en el caso del de arriba 2,5. ¿Hasta esa parte se entiende? Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tiramos la primera señal a masa? Bueno, el voltaje de masa es cero. Entonces de inmediato la señal cae. Entonces ya en vez de tener este voltaje, que son más o menos el voltaje de las señales, nuestra señal nos aparece justo al costado de nuestra flechita, de nuestro cursor, nuestro indicador de cursor. Es esa flechita. Entonces la característica principal del oscilograma para el corte a masa es que primero la señal aparece al lado de la flecha. Aparece al lado de la flecha, ¿por qué? Porque el voltaje se va a cero, el voltaje es masa. En ese momento lo que está midiendo como voltaje es voltaje cero. Se muestra al lado de la flechita y simplemente las rayitas que aparecen hacia arriba son parásitos, son corrientes parásitas. Desde ese punto comienza a intentar hacer algo pero no hace nada. Esto la unidad de control no lo reconoce como un mensaje. Cuando la unidad de control se da cuenta que esto está sucediendo, no es que ese mensaje se lo esté explicando, ya la falta de comunicación, o imaginémonos que el loco empezó a hablar en chino y dice, no, este loco está fallado, tiene un problema. Aquí hay un problema. Tiene parásitos. Diferentes en el cruce de señal, como ambas señales, en el caso de Canhai se mueve entre 2.5 y 2.7, en el caso de Carlow 2.3,5, cuando se cruzan se genera como un promedio de voltaje. Solamente en el caso del voltaje, porque recordemos que acá no es que vaya un voltaje fijo, hay un voltaje que se va moviendo porque están todas las señales moviendo y oscilando. En el caso de Canhai se mueve todo el rato entre 2.5 y 3.5, y en el caso de Carlow entre 2.5 y hacia abajo hasta 1.5 más o menos. ¿Qué pasa acá cuando nosotros conectamos las señales? Desaparecen las tramas. Desaparecen las tramas
pero se mantiene un margen de señal. Solamente queda como cuando está en un estado de silencio que mencionábamos nosotros, que era cuando no había mensaje, queda en un estado permanente de silencio, pero la diferencia es que mantiene un margen de voltaje. O sea, ya la señal no aparece al lado de la flechita. Mantiene más o menos el voltaje nominal, que son, si mi osciloscopio está en 1 volt, voy a más o menos notar que hay 2 y un poquito más desde donde aparece la señal. Sigue apareciendo la señal, pero solamente desaparecen las tramas. Oscilograma característico. Y finalmente, en el caso del tercero, como el corte se está tirando a masa, que son alrededor de 12 a 14 volts, y nuestros cuadritos miden generalmente 1 volt en la escala que nosotros estamos midiendo, acá debemos tener más o menos como 8 cuadritos hasta llegar al borde superior de la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Técnicamente nuestra señal se sale de rango, porque en ese momento, si nosotros la medimos con un tester, nos está marcando alrededor de voltaje de batería. Si mi vehículo está andando 14.7, si mi vehículo está detenido, a ver, de 12 a 13 volts, depende el estado de la batería. Entonces, finalmente en el último no les va a aparecer nada si la escala de su osciloscopio están, por ejemplo, los cuadritos de 1 volt. Ya no les va a aparecer nada, pero si ustedes bajan el voltaje de la señal al momento de estar tomando la muestra, va a empezar a bajar y, por ejemplo, si lo dejan calibrado, no sé, en cuadritos de 5 volts, les van a aparecer 2 cuadritos y les va a aparecer la señal un poquito más arriba, que son los 12 volts de voltaje de batería. Entonces, como plenario, primero, en el corte a masa, señal característica, la línea a un costado del cursor, que es el voltaje cero. Cruce de señales, se mantiene un margen que es el voltaje nominal, o menos entre 2,5 volts, pero desaparecen, digamos, las tramas, que son los mensajes. Y en el caso del último oscilograma, que difiere de los dos anteriores, no hay nada, no se ven las tramas. Entonces, ¿qué va a suceder al momento que ustedes hagan el análisis? Esto ya va a ser lo bonito del análisis, el hecho de usar el osciloscopio y todo. Pero ustedes ya se van a dar cuenta con el tester. ¿Por qué? Porque en el caso de la primera, si ustedes, ya imaginemos que la primera medición que van a hacer van a verificar los 2,3 de Canlow y a verificar los 2,5. Por ejemplo, si está masa no les va a dar ninguno, les van a dar los dos 0 volts. Entonces ya el hecho de que voltaje le dé 0, el corte está más. En el segundo se van a dar cuenta que los dos voltajes son iguales. Se van a dar cuenta si tienen dos voltajes iguales, alrededor de 2,5, hay un puente entre ellos. Y en el tercero les va a marcar 12 volts. Les va a marcar voltaje de batería. Ya en ninguno de los dos terminales Qashqai puede pasar el voltaje de 3 volts. Entonces ya con el tester se van a dar cuenta al tiro. Se van a dar cuenta al tiro cuál de las tres corresponde. Pero la respuesta solo nace luego de que ustedes puedan mostrar además en el oscilograma. Entonces aquí la idea es tener todos los datos, una lluvia de datos. El tester les va a dar el 70% del diagnóstico. El osciloscopio les va a dar una confirmación de su diagnóstico. El otro 20 ya, el otro 10 es de su propio racionamiento. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? ¿Cómo más o menos alguien que queda? Sí, claro que no.